Hola hermanos, Dios les bendiga. Bueno, seguramente todos están en distintos horarios mirando esta clase y del mismo modo, bueno, quizás en diferentes lugares, algunos quizás estén juntos, se estén reuniendo para poder realizarla y otros quizás estén solos en casa. Bueno, deseamos que el Señor les esté bendiciendo en este día, le damos gracias al Señor por este recurso de poder reunirnos también de manera virtual y poder compartir esta clase quizás de una forma diferente. Bueno, es mi oración que esta clase sea de bendición para cada uno, ayude a reforzar algunos conceptos que estuvimos viendo, pero del mismo modo que bueno, podamos añadir cada uno aquello que Dios quiera hablarnos y quiera que aprendamos en este tiempo. Así que oramos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar tu presencia, queremos darte gracias porque hemos llegado a esta cuarta clase del seminario y queremos pedirte en el nombre de Jesús que vos renueves en nuestras vidas el ánimo, el entusiasmo, la pasión de seguir estudiando tu palabra. Señor, gracias por todo lo que has hablado en nuestras vidas hasta este momento, gracias por el tiempo compartido. No te pedimos que estés bendiciendo el día de cada uno de nuestros compañeros, Señor de curso. Y Padre, en el nombre de Jesús, hasta aún frente a este día de nevada, te damos gracias por la nieve, te damos gracias por el lugar precioso en el que vivimos, pero también te pedimos, Señor, que tengas a tus hijos en tu resguardo y que estés bendiciendo a aquellos, Señor, que están quizás en mayor necesidad. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y voy a compartir pantalla para que podamos ver juntos el PowerPoint de este día. Seguimos con nuestra materia Introducción Bíblica, la clase número 4, y la intención de hoy es, bueno, tener una clase quizás un poco más corta, lanzar algunos ejercicios, algunas propuestas, y repasar también algunos conceptos fundamentales que estuvimos observando. Habíamos de alguna forma hablado en las primeras clases acerca de la diversidad y la unidad de la Biblia. Y hemos hablado de que la Biblia se trataba de un libro, una biblioteca, escrita por hombres de distintas épocas, culturas, países, distintos lugares, distintas condiciones, distintas profesiones, que escribieron en distintos géneros literarios y hasta aún tenían distintas teologías, ¿no? Distintos conceptos y entendimiento de quién es Dios. Hasta aún podemos observar en la Biblia distintos énfasis teológicos, y esto hace a la diversidad de la Biblia. Pero al mismo tiempo hablamos acerca de la unidad y hablamos acerca de que era un libro con un único tema principal, que es la historia de la redención del hombre, con un único personaje principal, que es Jesús. La Biblia es cristocéntrica, y un solo autor intelectual, que es el Señor, nuestro Dios, y un llamado constante al arrepentimiento y a volvernos a Él. Ese es el tema fundamental de toda la Biblia, ¿no? La historia de la redención del hombre, un libro, como vamos a ver en unos instantes, inspirado por Dios y revelado también por Él. Habíamos hablado acerca de los conceptos de revelación e inspiración, y pensé que sería una buena idea concentrar la definición de estos dos conceptos, al menos en dos frases, más allá de todo lo que ya hemos hablado, para que de alguna forma todos tengamos algún concepto claro y bien definido. Cuando hablamos de revelación, hablamos de una revelación especial, y dijimos que la revelación especial es la manifestación de que Dios hace de sí mismo a personas particulares en tiempos y lugares definidos, capacitando a estas personas a entrar en una relación redentora con Él. O sea que revelación especial es la revelación especial, sería la manifestación que Dios hace de sí mismo, ¿no? Dios dándose a conocer, quitando el velo, permitiéndonos ver lo que Él quiere que veamos de su carácter, de su persona, de sus planes y también de sus propósitos. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos que es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores bíblicos, que asegura que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios quiso que escribieran
para la comunicación de su revelación. Quiere decir que aquello que Dios les revelaba de manera especial a cada uno, el Espíritu Santo se aseguró justamente de que ese mensaje inspirado y revelado sea específicamente lo que estos autores puedan comunicar. Así que tenemos, bueno, estos cuatro conceptos: diversidad, unidad, inspiración y revelación. Ahora, en la última clase estuvimos hablando acerca de la importancia de la geografía bíblica, ¿no? Y decíamos que comprender o estudiar la geografía bíblica nos iba a ayudar a comprender la cultura, el contexto histórico, nos iba a ayudar a enmarcar la historia bíblica y a entender que todo acontece no solamente en un plano geográfico, sino en un hilo conductor a través de la historia, y justamente a tener una interpretación teológica más precisa y más profunda, ¿no? Habíamos hablado de que ciertos lugares tenían una connotación espiritual, que podíamos ver cómo Dios se iba moviendo a través de la historia, de los imperios, y íbamos viendo también, o podíamos descubrir juntos, cómo Dios iba moviendo piezas para que el Evangelio también llegue a nosotros. Así que hablamos un poquito de esta importancia, y cuando hablamos no solamente del contexto, y este es un buen punto para empezar a introducirnos en el tema de este día, nos vamos a dar cuenta que no solamente hablamos del contexto histórico, quizás del contexto bíblico o el contexto geográfico, sino que también eh, empezamos de alguna forma a introducirnos en lo que va a ser un contexto cultural y el contexto de la vida de los personajes bíblicos, ¿no? ¿En qué contexto acontece la historia bíblica? Ahora quizás podríamos hacer una pequeña pausa. Ustedes en la página 141 de sus manuales tienen un ejercicio que es el ejercicio 35, y ahí tienen que de alguna forma completar algunos datos en un mapa que está en blanco, ¿sí? Este mapa que aparece también en sus manuales nos va a ayudar a poder hacer ese ejercicio juntos. Y si quieren, quizás este sería un buen momento para repasar quizás algunos de los puntos que estuvimos viendo. Habíamos visto que este era el mapa de la medialuna fértil, o de la medialuna de las tierras fértiles, ¿se acuerdan? Ahí en sus mapas en blanco podríamos colocar que acá está la región de Egipto, que es una de las regiones a ubicar. Acá está la región de la Mesopotamia, ¿sí? La región de la Mesopotamia. Y acá está la zona de Canaán. Cuando hablamos de la tierra bíblica, de la historia bíblica, habíamos dicho que estamos hablando del cercano Oriente. Cercano Oriente justamente porque es la parte quizás más próxima al mar Mediterráneo. Habíamos visto que acá estaba la tierra de Canaán, acá estaba el Mar Rojo, el río más importante de la tierra de Egipto, podríamos decir, o el que más nos interesa es el río Nilo. Van a ver el río Éufrates y el río Tigris. Ahora vamos a pasar a otro mapa que justamente tiene que ver más con la zona de Canaán. Y cuando vamos a la zona de Canaán, lo que entendemos, bueno, la zona de Palestina, ¿no? En los tiempos de Jesús, habíamos dicho que esta zona se podía dividir de diferentes maneras, pero una de las formas quizás más clásicas de dividirla eran tres franjas, ¿no? La zona superior, la zona de Galilea, la zona media, la zona de Samaria, y la zona sur, la zona de Judea, donde se encuentra nada más ni nada menos que Jerusalén. Habíamos visto que acá estaba el mar de Galilea, el río Jordán, y que desembocaba en lo que acá dice en el mapa, el mar Salado. Nosotros podríamos también llamarlo el mar Muerto, ¿sí? Esto es un poquito la zona que estuvimos observando juntos, la zona de la tierra bíblica. Hoy quisiera que podamos avanzar un poco en que la Biblia se concentra en la actividad de Dios dentro de la historia humana, ¿no? Dios está interviniendo con su historia en la historia de la humanidad. Y como diría un autor, Randy Fries, el autor del libro La Historia, que es
un texto que él escribe junto con Max Lucado. Él habla acerca de que esa historia general de Dios, esta historia de la redención de Dios, o sea, la redención de Dios hacia el hombre, ¿no? El hombre redimido por Dios, se instala o se establece en esta historia con minúscula, que es la historia de la humanidad, donde también está de alguna forma entrelazada tu historia y mi historia, ¿no? Nuestra historia individual está de alguna forma dentro de esa historia con mayúscula, ¿no? Esa historia grande de Dios. Y la Biblia lo que pretende hacer es pretende registrar los actos de Dios actuando en la historia humana, ¿no? Cómo Dios actúa y se interrelaciona en la historia del hombre. Y cuando pensamos en contexto, como decíamos antes, no tenemos que pensar solamente en un contexto geográfico, histórico, político, quizás económico, sino que también tenemos que pensar en un contexto cultural, ¿no? Y dijimos que estamos hablando, como les decíamos recién, de la vida del hombre, principalmente en el cercano Oriente, ¿no? Entonces, un buen punto que tenemos que de alguna manera descubrir o tenerlo presente, que lo habíamos visto en la primera clase, es que cuando nos acercamos al texto bíblico, nos estamos acercando a personas que vivieron no solamente en una época distinta, sino en una cultura distinta, con tradiciones diferentes, y que hasta aún hasta el día de hoy la, la vida del Oriente es muy distinta a la cosmovisión de la vida de las personas que vivimos en el Occidente. Y esto no solamente genera un choque cultural, sino cuestiones que no entendemos, que nos cuestan interpretar, sino que también nos invita o nos imprime el desafío de tener que intentar comprender esa cultura y comprender por qué, de alguna manera, algunos eventos se van de esa forma, por qué los trabajos eran quizás llevados a cabo de una manera en particular. Y del mismo modo también por qué las personas ocupaban distintos roles en las escalas sociales, ¿no? Y hoy quisiera que veamos algunos aspectos de los usos y las costumbres de la historia bíblica y quizás pudiéramos ver rápidamente algunos trabajos que se realizaban, la familia y los roles, ¿no? Y qué interés tienen para nosotros cada uno de estos aspectos y qué interés tienen para que podamos comprender mejor el texto bíblico. Cuando hablamos de trabajo, vamos a darnos cuenta que el trabajo inicia en Dios. Dios crea el mundo trabajando justamente y lo hace en el periodo de 6 días. Y no solamente hace su obra en 6 días, sino que el séptimo día es un día de descanso para Dios. Ahí lo podemos encontrar, el texto de la creación, bien quizás detallado, en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 al versículo 3, ¿no? Lo que es interesante es que nos vamos a dar cuenta que Dios cada día, de alguna forma, crea un aspecto del mundo que conocemos hoy, distintos elementos, separa el día de la noche, separa o crea eh, el cielo y la tierra, crea los animales, crea un huerto y finalmente crea al hombre. Esto, si el Señor lo permite, lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Pero podríamos decir que dentro de su creación crea también, diseña el día de descanso, lo que nos invita a pensar en que Dios le interesa que trabajemos, el trabajo inicia con Dios, pero también Dios anhela que descansemos. El descanso, el día de descanso, también creado por Dios y es parte de su creación. Y es un día santificado a Dios, es un día en honor a Dios, y es un día en donde tenemos que volcar nuestro corazón de manera especial al Señor. Por eso, en la medida de las posibilidades, nos abstenemos de hacer cualquier otro tipo de actividad que no tenga que ver con la adoración, que no tenga que ver con la búsqueda intencional, que no tenga que ver con el congregarnos, con el estar juntos, con nutrirnos en la fe y también con el compartir tiempo con nuestra familia delante de la presencia de Dios. Ahora vemos que el trabajo no solamente inicia con Dios, sino que a la luz de la Biblia vemos en cuanto al trabajo que es el medio por el cual el hombre se ganaría el sustento, ¿no? Ahí como dice Génesis capítulo 3, versículo 19, que, bueno, siempre dice que con el sudor de nuestra frente, de alguna manera, íbamos a obtener el alimento, ¿no?
Y en Hechos capítulo 18, versículo 3, bueno, vemos también cómo Pablo edifica tiendas para poder sostenerse. Vamos a darnos cuenta que el trabajo a la luz de la Biblia no es un castigo, ¿no? A veces interpretamos que por causa de la caída del hombre, el Señor establece el trabajo. Pero vamos a darnos cuenta en textos como Génesis capítulo 1, versículo 29, o Génesis capítulo 2, versículo 15, que son textos anteriores a la caída, que Dios ya le había dado responsabilidades a- al hombre, a Adán, y a la mujer también, sobre el huerto del Edén, ¿no? De cosecharlo, cultivarlo, de gobernar sobre la creación. eh, y en esa actividad Dios le estaba dando también un trabajo. Por eso el trabajo no es un castigo, sino que más bien es una bendición. Es una tarea que Dios continúa haciendo hoy. Al día de hoy Dios está trabajando y Jesús, de alguna manera se menciona esto en Juan capítulo 5 versículo 17, cuando Él dice que mi Padre trabaja o hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios está trabajando en este mismo momento. Es un medio para bendecir a otras personas, como escribe Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 28, donde vamos a ver que Pablo va a decir que el que robaba no robe más, sino que trabaje y que con el trabajo, con el fruto de su trabajo, también busque bendecir o tener que dar a otras personas. Y es una actividad también en la cual podemos glorificar a Dios, ¿no? Todo lo que hacemos, toda actividad que realizamos, hasta aún nuestro trabajo, debe glorificar al Señor y la tenemos que hacer como haciéndola para Cristo. O sea que el trabajo podríamos decir que es un mecanismo por el cual podemos también adorar a Dios, como dicen muchos autores y teólogos. Ahora lo que vamos a ver es que Dios también, en su palabra, rechaza el ser holgazanes, ¿no? Al perezoso, ¿no? La palabra de Dios, aún en el libro de Proverbios, habla mucho acerca, ¿no? De aquel que no trabaja, ¿no? Y no solamente no es bien visto a los ojos de Dios, sino que no es objeto de la bendición de Dios. Aquella persona que teniendo las posibilidades decide y prefiere no trabajar. Ahora, dentro de los oficios nos vamos a poder dar cuenta que uno de los oficios que quizás más aparecen en la palabra de Dios, bueno, está muy referido a la agricultura, ¿no? Y es una de las primeras tareas, como decíamos recién, que Dios le asigna al hombre, ¿no? El cuidar el huerto y de alguna manera el cultivarlo, ¿no? Es más, el hombre iba a alimentarse todo fruto del árbol del huerto, ¿no? No es una actividad ganadera la primera que recibe el hombre. Y vamos a darnos cuenta como textos de Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 al 11, que el pueblo de Israel, hasta aún antes de entrar en Canaán, ya conocían la actividad agropecuaria, ¿no? La actividad de la agricultura. Y dice el texto que pues la tierra donde estás a punto de entrar, que iba a ser la tierra de Canaán, la tierra prometida, y que vas a poseer, no es como la tierra de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás, para ti es una región de colinas y valles con lluvias abundantes. Quiere decir dos cosas. Lo primero, que no iban a tener que tener un sistema de riego como lo tenían en Egipto, que tenía que ser de alguna forma fabricado, ese sistema de riego por el clima, por el terreno, sino que de alguna forma nos deja entrever que ya en Egipto ellos trabajaban la agricultura. Vamos a darnos cuenta que en lo que respecta a, a Dios, la actividad de Dios para con la agricultura, hay dos patrones de lluvia que vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Dios va a hablar en su palabra acerca de una lluvia temprana, que es una lluvia primera, que prepara la tierra, ¿no? Ablanda el terreno para que pueda facilitarse, ¿no? La siembra, y una lluvia tardía, que lo vamos a ver también mencionado en la palabra de Dios, que era la que permitía que madure el grano sembrado, preparándola para la cosecha. La lluvia temprana preparaba la tierra, la lluvia tardía hacía que el grano crezca. Hay un concepto que es importante, que Dios se ocupa de establecerlo, y es que Dios es el dueño de la tierra y de los campos. ¿Sí? El hombre
a lo largo de la historia. Es mayordomo. Dios le delega la actividad y la responsabilidad de trabajar la tierra, de producirla, pero también de cuidarla, porque la tierra no es del hombre, sino que la tierra es de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento hay un sinfín de referencias a la agricultura, ¿no? Parábolas, ¿no? Como las parábolas del sembrador, el trigo, la cizaña, el grano de mostaza, este reino de los cielos que es semejante a una pequeña semilla que luego que da frutos se convierte en las más grandes de las hortalizas. En palabras de Jesús encontramos conceptos también agrícolas, ¿no? Por ejemplo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o narraciones de Jesús como parábolas, por ejemplo, los obreros de la viña. Es un tema recurrente y frecuente porque era un tema justamente muy cotidiano para el pueblo de Dios desde sus inicios. Vamos, bueno, vamos a darnos cuenta que el hombre no solamente abraza la agricultura como mandato de Dios, sino parte del territorio donde estaba ubicado tenía que ver con la agricultura. Y al mismo tiempo, vamos a darnos cuenta que el calendario hebreo también está de alguna forma dividido por la agricultura. Es un calendario, podríamos decir, en un punto también en parte agrícola. Había un oficio más que me parece que lo he salteado o lo he borrado en la diapositiva, pero es un oficio que lo van a encontrar ustedes en sus manuales y es el de los pastores, ¿no? Los pastores podemos encontrar que es otra actividad muy mencionada en la palabra de Dios y cuando hablamos de pastores vamos a ver de alguna manera el concepto de ganadería o pastoreo. Y podríamos decir que es la segunda actividad más mencionada en la Biblia, ¿no? Abraham tenía rebaños y ganados, ¿no? Eh, Preponderaba, ¿no? La cría de ovejas, corderos, eh, y no de ganado mayor, ¿no? Ganado vacuno, de alguna forma, no era tan practicado, ¿no? Las ovejas y las cabras le proveían al pueblo de Dios leche, lana, carne. Y empezamos a ver que también es una imagen muy utilizada no solamente por Jesús, sino por Dios, también en escritores veterotestamentarios, ¿no? Por ejemplo, a Dios se le ha llamado pastor en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en textos como Génesis capítulo 48, versículo 15, o el famoso texto del Salmo 23 que comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús también de alguna manera se autorreferencia, ¿no? Como pastor, pero como el buen pastor, como encontramos en Juan capítulo 10, ¿no? Ese texto donde desarrolla de alguna manera toda esa imagen del buen pastor versus el asalariado. Vamos a encontrar que también hay personajes bíblicos que desarrollaban la actividad pastoral, ¿no? Por ejemplo, Moisés, David y hasta aún Raquel, la esposa de Jacob, también eran pastores de ovejas, ¿no? Amós también, el profeta Amós también de alguna forma era pastor. Y en los tiempos de Jesús, y este es un punto interesante, los pastores, a pesar de que a nosotros nos parezca esta imagen quizás que nos habla del cuidado, de la protección, del alimento, del resguardo que el pastor le daba a sus ovejas, de la guía, ¿no? Porque el pastor guiaba a sus ovejas hacia lugares de delicados pastos, hacia lugares de hidratación, los cuidaba de peligros como lobos o fieras rapaces, a pesar de tener toda esta imagen que, vuelvo a decir, en esta distinción cultural, nosotros tenemos una muy buena imagen del pastor, de la actividad pastoral. En los tiempos de Jesús no eran bien vistos los pastores. Era una actividad que, de alguna manera, el hombre judío intentaba no realizar. Y los pastores generalmente, producto de esto, eran objetos de poca confianza, eran mirados observados con subestimación y no podían cumplir con las actividades de purificación
espiritual, ¿no? Para poder participar del templo o de otras tareas. Entonces, los pastores en los tiempos de Jesús no eran bien vistos. Por eso al comienzo del Evangelio, cuando encontramos en Lucas capítulo 2, si no me falla la memoria, la anunciación de los ángeles a los pastores, eh, nos damos cuenta que el ángel, y Dios no envía al ángel a un grupo selecto o una élite espiritual, sino que los envía a personas comunes y corrientes, sencillas. A estas personas es a las que les es anunciado el nacimiento de Jesús, quizás podríamos decir de primera mano, ¿no? Son los primeros, quizás, testigos de ese nacimiento. Hay otros oficios que encontramos, como la alfarería, ¿no? Luego de la instalación en la tierra de Canaán, el pueblo desarrolla oficios que ya habían sido llevados a cabo por los pueblos originarios, ¿no? Por los pueblos cananeos. Los alfareros desarrollaban vasijas de barro sentados frente a una rueda que giraba y iban dándole forma a estas vasijas de barro conforme a la utilidad, ¿no? que pretendían darle. Y vamos a darnos cuenta que también es una actividad de la cual Dios se sirve para hablar, ¿no? acerca de su trato para con el pueblo, ¿no? El clásico texto de Jeremías 18, ¿no? La casa del alfarero. O hasta un texto como Isaías capítulo 41, versículo 25. Luego también estaban los artesanos que fabricaban elementos para la vida cotidiana, fabricaban elementos del templo, instrumentos y también armas. Estaban los carpinteros, y hay de alguna manera pasajes en el Nuevo Testamento, eh, pero también en el Antiguo, que indican que el oficio de la carpintería ya era reconocido y valorado desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde la antigüedad. Y o sea, de alguna forma, eh, se ocupaban de construir estructuras importantes, ¿no? Por ejemplo, el arca, ¿no? El arca es un gran trabajo de carpintería, algunos elementos del palacio eh, o del tabernáculo, y podríamos decir también hasta aún dentro utensilios del templo, hasta aún partes del arca del pacto, también tienen que ver con la carpintería y también elementos cotidianos, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos que reconocer que la actividad eh, cobra cierta relevancia con la aparición de Jesús, que es conocido como el hijo del carpintero, ¿no? Dándonos a entender también en el texto que Jesús probablemente en sus primeros 30 años de vida, bueno, que empezó a desarrollar la actividad, se dedicó a la carpintería. Encontramos otros oficios como pescadores, ¿no? Estos se dedicaban a la actividad de la pesca, también eran despreciados, subestimados, principalmente por su falta de preparación religiosa o espiritual, ¿no? Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores, ¿no? Ustedes los van a recordar como Pedro, Andrés, Jacobo o Juan. Encontramos en los tiempos de Jesús otros oficios como los cobradores de impuestos, o también llamados publicanos en algunas ocasiones, y eran justamente aquellos que recaudaban impuestos para con el imperio romano, ¿no? Eh, Eran en gran medida judíos contratados, si se quiere, por el imperio romano y que servían al imperio romano, ¿no? Y eran vistos literalmente como traidores del pueblo, porque de alguna forma en muchos casos, de alguna forma se servían, ¿no? Buscaban aumentar sus ganancias, cobraban impuestos desmedidos, agregados, justamente para quedarse con mayor rédito, ¿no? Encontramos, bueno, a un Mateo que está sentado en la mesa del cobro de los impuestos, o Leví llamado también en otros evangelios, y que es llamado por Jesús a ser su discípulo o a seguirle, justamente llevando a cabo esta actividad. Y Saqueo, van a recordar el caso de Saqueo, por eso nombraba esto de quizás el cobro de más, la dudosa reputación, ¿por qué no en algún caso estafas o hasta casi robos? Cuando hasta aún van a ustedes a recordar que cuando Saqueo se convierte, él dice que si alguien él le había robado algo, que lo iba a devolver con creces o con intereses. Ahora no solamente encontramos oficios que tienen que ver con labores, con trabajos,
sino que también, o con actividades laborales, sino que también hay oficios que aparecen en la palabra de Dios que tienen que ver con oficios espirituales, ¿no? Y encontramos, bueno, el rol del profeta, ¿no? Que eran personas llamadas por Dios, hasta aún algunos llamados o separados desde el vientre de su madre, para transmitir un mensaje y una voluntad, ¿no? Al pueblo de Dios, la voluntad de Dios. Los profetas, de alguna forma, no solamente predecían el futuro, no se ocupaban solamente de predecir qué era lo que iba a acontecer, sino que de alguna forma denunciaban la inmoralidad del pueblo, daban un mensaje continuo de arrepentimiento, de volverse a Dios y justamente de obedecer a Dios en todos sus mandatos, ¿no? Algunos ejemplos están Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Habacuc, ¿no? Y profetas de alguna manera que también tienen una mirada hasta aún más escatológica, ¿no? De los últimos tiempos, y encontramos quizás en el cuerpo del Antiguo Testamento, en el cuerpo veterotestamentario, un alto contenido de profecías mesiánicas, ¿no? Que se aplicaban a la persona de Jesús. Es interesante que Jesús es considerado un profeta, el más grande de los profetas principalmente, porque ustedes van a recordar textos como Deuteronomio capítulo 18, cuando Dios le dice a Moisés que iba a venir un profeta que era mayor que él. O sea que uno de los oficios que Jesús, sin lugar a dudas, lleva a cabo en su ministerio es el ministerio profético, ¿no? Ahora, también había sacerdotes, ¿no? En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran miembros de la tribu de Leví, consagradas para servir en el templo, ofrecer sacrificios y enseñar la ley de Dios, ¿no? Aarón, que es hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote, ¿no? De Israel. Y esto nos introduce no solamente en la figura de sacerdote, sino de sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote diríamos que era el líder o el principal líder religioso a nivel espiritual de Israel, ¿no? Estaba el rey y el sumo sacerdote. Y era el responsable de llevar a cabo los rituales más importantes, ¿no? Esto incluía, lógicamente, como dice el texto, el servicio en el día de la expiación, pero no solamente esto, sino que era el único que entraba en el lugar santísimo, en el lugar donde habitaba la presencia de Dios, ¿no? Eh, y podía entrar solamente en un momento en particular, no en cualquier momento. Es interesante cuando miramos la mirada o tenemos la imagen del sacerdote, viendo como este que media entre el pueblo y Dios, es un intermediario, notamos que Jesús también es sacerdote y como dice el escritor de Hebreos, es nuestro sumo sacerdote, el mejor sumo sacerdote, porque ofrece un sacrificio expiatorio una vez para siempre, quita en verdad el pecado del mundo. Y no solamente esto, sino que sale victorioso, ¿no? Sale victorioso. Jesús es Cordero, el Cordero de la expiación, pero también es sumo sacerdote. Es interesante que luego de la muerte de Jesús, como hemos visto en alguna oportunidad, el velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo es rasgado desde el suelo hasta el cielo o hasta el techo, por decirlo una imagen figurativa. Y esto nos invita a pensar en que gracias a la obra redentora de Jesús, todos tenemos libre acceso a Dios. Nuestro sumo sacerdote es mayor que todos, porque él mismo nos lleva hacia el lugar más santo. Y estaban también los levitas, que eran descendientes también de la tribu de Leví, y que tenían múltiples tareas, ¿no? Asistían a los sacerdotes en el templo, se encargaban de la tarea de la música, bueno, en parte también la limpieza del templo, la preparación del templo, ¿no? Y el resguardo, ¿no? El cuidado de los utensilios y de alguna forma de distintos elementos que se utilizaban también en el templo, ¿sí? Em, Quisiera avanzar un poco más. No solamente encontramos en este panorama cultural oficios y trabajos, sino que también encontramos sectas o grupos religiosos, ¿no? En los tiempos de Jesús.
Y ahí encontramos el grupo de los escribas, los fariseos y los saduceos, que podríamos decir que son los grupos mayoritarios, ¿no? Los escribas eran expertos en la ley de Moisés, eran responsables de estudiar, de enseñar, y este es un punto clave, de transcribir las escrituras, y a menudo se los asociaba con los fariseos, ¿no? Tenían mucha relación por su amor a la palabra, por su celo por la palabra, y también por volcar toda su vida a la palabra de Dios. Ahora, eran respetados por sus conocimientos. Jesús mismo, de alguna manera, reconoce en más de una oportunidad sus conocimientos. No obstante, son muy criticados por su hipocresía, por imponer tradiciones humanas sobre la ley divina y por dificultar no solamente la vida del hombre en general, sino por distanciar al hombre de Dios. Y este es un punto interesante. Frente a la tradición humana impuesta y la interpretación de la ley, más la tradición de los ancianos, el hombre se veía no solamente indigno de poder acercarse a Dios, sino que se sentía esclavo de la ley e incapaz de relacionarse con Dios. Ahora, no solamente encontramos el grupo de los escribas, sino que también encontramos el grupo de los fariseos. Era una secta religiosa y se conocía por su piedad. La piedad no tiene que ver con la piedad hacia los demás, sino que justamente tiene que ver con las piedades, que tiene que ver con la práctica de aquellos actos que de alguna forma evidenciaban una vida piadosa, ¿no? En el tiempo del cautiverio, sin un templo, la secta de los fariseos comienza a surgir, y como ya no podían ir a un templo a adorar a Dios, entienden que tienen que adorar a Dios en las casas, en el día cotidiano. Y ahí empieza la instalación de las piedades. Es esta búsqueda de que toda una vida, la vida del hombre, sea pura, sea limpia, sea santa, que son conceptos muy nobles, pero no solamente sujetándose a, a la ley de Dios, sino también a la tradición de los ancianos, ¿no? Eh, los fariseos se separaban, ¿no? Para estudiar la ley y servir a Dios, tan separados del común de la gente, hasta ustedes van a recordar como tradiciones del lavamiento de manos, porque hasta aun cuando tocaban a distintas personas, ellos entendían que estaban impuros, ¿no? Cuando tocaban gentiles, personas enfermas, personas que estaban sufriendo, o personas que no eran tan espirituales como ellos, ¿no? Vamos a encontrar la parábola del fariseo y el publicano que iban juntos camino a orar al templo, seguramente ustedes lo están recordando en este momento, y mientras un publicano al costado se golpea el pecho diciéndole al Señor, Señor, sé propicio a mi pecador, el fariseo, bueno, alardeaba de todas las cosas buenas que él tenía, todas las cosas que él poseía, cuán virtuoso era él delante de los ojos de Dios, y que gracias a Dios no era como este publicano pecador. Y ahora también encontramos a los saduceos, que es la élite religiosa, no solamente religiosa, sino también política. Controlaban el templo, el sumo sacerdote, eh, entendemos que era justamente saduceo. Rechazaban algunas tradiciones orales y resistían a la creencia de la existencia de los ángeles y de la resurrección, ¿no? En esto se distinguían de los fariseos, que los fariseos sí creían en ángeles y sí creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Y aunque tenían poder e influencia, Jesús de alguna forma cuestionó sus interpretaciones, ¿no? Y esas interpretaciones restrictivas de la ley, ¿no? Todo lo que el hombre no podía hacer. Tanto fariseos como saduceos, es interesante contemplar este punto de vista. Su vida espiritual estaba más regida por el no, lo que no podían hacer, más que por el sí, todas las cosas que Dios sí les permitía hacer. Era una vida que estaba más regida por las prohibiciones
que por las libertades que tenemos en Dios. Y es interesante porque ahora vamos a ver un cuarto grupo, es el grupo de los herodianos, y era un grupo justamente político, ¿no? En la Judea del tiempo de Jesús. Apoyaba la dinastía de Herodes. Herodes era de alguna forma un rey establecido por los romanos, ¿no? Y, y eran conocidos por su colaboración con los romanos, buscaban favores políticos y buscaban paz a través de una forma de alianzas, ¿no? Con el imperio romano. Y es interesante que estos grupos, a pesar de que eran todos diversos, ¿no? Fariseos, saduceos, tenían de alguna forma doctrinas distintas. Los herodianos hasta aún eran muy resistidos y muy rechazados por fariseos y saduceos. Nos vamos a dar cuenta que se unen junto con los escribas para refutar y resistir a Jesús, ¿no? Esto siempre me llamó mucho la atención. Como personas que creen distintas cosas están dispuestos a unirse en un fin en común. A veces esto es algo muy noble y bueno, creo que la iglesia está regida por la unidad que tenemos en la diversidad, somos todos distintos, pero amamos un mismo Dios y eso es lo que nos unifica y nos hace vincularnos con personas que también buscan ser llenas del Espíritu Santo y ser agradables ante los ojos de Dios, pero a veces quizás nos vemos vinculados con personas que no aman a Dios, personas que abrazan el chisme y la murmuración, personas que conviven con el pecado, que le dan rienda suelta a la carne. Y es interesante quizás hacer un tipo de pregunta, decía un viejo pastor mío, decía, las personas de igual espíritu se juntan. Bueno, es interesante ver quiénes son mis vínculos más fuertes, ¿no? Quiénes son mis vínculos más cercanos. Si personas consagradas a Dios, o me veo continuamente rodeado y acercándome, formando acuerdos con personas que su corazón está lejos del corazón de Dios. Un detalle que quizás me olvidé de mencionar, pero que es interesante verlo, la actividad de los fariseos va a estar más vinculada a las sinagogas y la actividad de los saduceos más vinculada al templo, lógicamente. Ahora, hay un cuerpo que es el cuerpo del Sanedrín y podríamos decir que es el principal tribunal y órgano de gobierno de los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento. Los romanos les permitían a los judíos ejercer su gobierno hasta cierto punto, ¿no? Y es interesante que estaba compuesto por 71 miembros, donde estaban incluidos el sumo sacerdote, ancianos y también escribas. En su gran mayoría eran saduceos, ¿no? Tenían autoridad para tomar decisiones sobre asuntos religiosos y civiles y también actuaban como tribunal superior en casos de disputa legal o juicios criminales, ¿no? Y aunque tenían cierta autoridad, no estaban habilitados para sentenciar pena de muerte. Por eso van a ustedes a recordar que cuando Jesús es sentenciado, es llevado también al tribunal romano, ¿no? Porque ellos no tenían la autoridad. Tienen un intento de juzgarlo frente a Herodes, ¿no? Pero, bueno, Herodes lo termina derivando a Pilatos. Y un último concepto en el cual me gustaría que podamos quizás meditar en esta clase es no solamente los oficios, los roles, los grupos, sino en la cultura eh, judío-cristiana, nos vamos a dar cuenta que la familia es un tema muy importante en la Biblia. Y la familia en la Biblia, podemos decir que la Biblia abarca la comprensión de la familia como una institución creada por Dios. No es una creación del hombre, sino que la Biblia se ocupa en dejar registro que Dios es el creador y el diseñador de la familia. Y vamos a darnos cuenta que la familia es esencial, ¿no? Fundamental, no solamente para el orden social, sino también para el crecimiento espiritual. Dios comienza a formar una sociedad a través de la creación de una familia. Dios empieza a crear un pueblo a través de la creación de una familia. Y la familia es vista, dice un autor, como un reflejo de la unidad divina en la Trinidad, ¿no? Esa unidad familiar, ¿no? Esa unidad intrínseca
esa unidad que se sostiene por sí misma, que se fortalece en sí misma y que está unida en sí misma, ¿no? Y es muy interesante esto porque no solamente vemos el reflejo de la familia en la Trinidad en cuanto a la relación, sino también vemos a la Trinidad, ¿no? Obrando para con el hombre en amor. Vemos dentro de la Trinidad también una subordinación establecida, ¿no? Decimos una subordinación no en cuanto a jerarquías, sino muchos autores le llaman una subordinación económica. Esto tiene que ver con la facilidad y de alguna forma la practicidad de poder llevar los planes de Dios hacia adelante. Algunos autores van a hablar del pacto del principio de los tiempos, ¿no? De que el Hijo se somete a la autoridad del Padre para ser de alguna manera sacrificado en la cruz, ¿no? Como objeto de expiación. Y este acuerdo, este pacto al principio de los tiempos, bueno, habla acerca de una subordinación o una obediencia. Jesús mismo va a decir que Él no hace nada eh, si no es por la voluntad del Padre, ¿no? Yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada, va a decir Jesús. Y bueno, y vamos a ver también, perdón y responsabilidad que Dios habla acerca de la familia. Entonces podemos decir que el concepto de la familia de la Biblia comienza con la creación de Adán y Eva, y su mandato de fructificar la tierra y de multiplicarse. El tema de la creación lo vamos a ver, si Dios lo permite, el martes que viene o en la próxima clase. Y vamos a darnos cuenta que a la luz de la Biblia, la familia está constituida por la unión entre un hombre y una mujer, de la cual Dios es parte, ¿no? La familia se presenta como la unidad básica de la sociedad y como el medio a través del cual se va a llevar a cabo el plan de Dios en la tierra, ¿sí? Dios iba a obrar por medio de una familia o por medio de la familia. Y el matrimonio, vamos a ver que es un diseño de Dios entre un hombre y una mujer y que esta es la base de la familia bíblica, ¿no? No hay otro modelo de familia a la luz de la palabra de Dios. No obstante, como hemos hablado, vamos a darnos cuenta que a la luz de la Biblia empezamos a encontrar, eh, luego de la caída, empezamos a encontrar otros modelos familiares, ¿no? Y cuando digo otros modelos familiares, me refiero a que por causa de la muerte, bueno, encontramos familias en donde hay una mujer viuda con una nuera, ¿no? Como es el caso de Ruth y Noemí, ¿no? Encontramos familias que fueron golpeadas, ¿no? Por la desgracia. Empezamos a encontrar hasta aún la misma familia de Jesús, si bien Dios estableció que Jesús naciera en un hogar entre un hombre formado por un hombre y una mujer, que es el hogar de José y María. Ese es el hogar en el cual Dios escoge que nazca Jesús. Nos vamos a dar cuenta que, que de alguna forma, al poco tiempo empezamos a dejar de notar registros de José, ¿no? Entonces, todo nos invita a pensar y la tradición aún nos invita a ver que, que José probablemente haya muerto, ¿no? Y María, luego de tener a sus hijos, eh, siguió criando, ¿no? A sus hijos sola. Y vamos a darnos cuenta que se enfatiza, ¿no? La importancia en la Biblia de honrar a los padres, de criar a los hijos en la disciplina y criar a nuestros hijos en la amonestación o la obediencia a Dios. Em, Cuando hablamos de familia también vemos la importancia de la familia en la narrativa bíblica y vemos que es multifacética, ¿no? Eh, Porque la familia no solamente va a transmitir valores, va a ser esa, diríamos, esa unión básica, ¿no? De toda sociedad, hasta aún de la cultura bíblica, sino que también no solamente transmite valores, sino que también transmite enseñanza espiritual. Y es el centro en donde de alguna forma se experimenta el amor, la intimidad, se ofrece apoyo, protección, y se sirve a Dios juntos como un testimonio de su amor y verdad en el mundo. Ahora vamos a avanzar un poco en este tema, pero en lo que respecta a la familia, vamos a darnos cuenta que Dios se quiere revelar al mundo por medio de una familia. Dios anhela bendecir a todas las familias de la tierra, ¿sí? Y no solamente esto, sino que vamos a ver, por ejemplo, en declaraciones como las de Josué,
cuando él mismo afirma que él y su casa iban a servir al Señor, ¿no? Les dice al pueblo de Josué, bueno, ustedes hoy escojan a quiénes van a servir, si a los dioses del otro lado del Jordán o a nuestro Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Y vemos cómo está esta intención, ¿no? De Dios, esta intencionalidad de que toda una familia esté consagrada al servicio a Dios. Ahora quisiera que meditemos en algunas consideraciones sobre la familia a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Dios deseaba bendecir a todas las familias de la tierra, como decíamos recién. Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A la luz de la Biblia, el contraer matrimonio y la fertilidad eran señales de bendición, ¿no? Proverbios 18:22, bueno, es el texto que dice que el que ha hallado esposa, buena cosa ha hallado a los ojos de Dios. Es una bendición el haber encontrado esposo, esposa, el contraer matrimonio. Y en el Salmo 127 vemos que los hijos, ¿no? Son herencia de Dios, bendición de Dios para sus padres, ¿sí? Esto es una cultura judío-cristiana, ¿no? La infertilidad eran lógicamente señales de justamente de desamparo, ¿no? En las personas que no podían tener hijos se veían, se autopercibían afligidas y se comprendían a sí mismas como desfavorecidas ante Dios, ¿no? Ahora vamos a ver que la familia también es el marco para la educación de la fe y la transmisión de la palabra de Dios. En textos como la Shema, Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y vamos a ver que en el versículo 7 dice que estas palabras las vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Entonces vemos que la familia es el marco para la educación de la fe y la transmisión de la palabra de Dios, ¿no? Es una tarea que la familia no puede delegar en otras personas, más allá de que, como siempre decimos, la iglesia nos bendice en gran medida pastoreando a nuestros hijos, formando a nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, pero en el diseño de Dios está justamente que los padres puedan transmitir y pastorear el corazón de sus hijos. A la luz de la Biblia, los padres y los ancianos son dignos de honra y reconocimiento, como así también son señal de sabiduría, ¿no? El escritor de Proverbios dice nuestras veces, ¿no? Que el hijo atienda a los consejos de su padre, ¿no? Que tengamos en honra y estima a los ancianos, ¿no? Hasta una palabra neotestamentaria para referirse a pastor, justamente es la palabra anciano. ¿Por qué? Porque contaban con el reconocimiento, la autoridad, el respaldo, el buen testimonio, el buen testimonio a través de toda una vida. A la luz de la Biblia nos damos cuenta que los niños y las mujeres no poseían muchos derechos en esta cultura oriental o de la Mesopotamia. La sociedad era predominantemente patriarcal, ¿no? Llevada a cabo por hombres, hasta aún los roles espirituales, religiosos, los oficios. eh, Eran llevados en gran medida por hombres y estaban, de alguna manera, los niños y las mujeres parcialmente, digo, parcialmente excluidos en lo que correspondía a la vida religiosa. Porque si bien había un patio en donde las mujeres podían estar, los niños prácticamente estaban excluidos de lo que era la vida religiosa. Las viudas y los huérfanos se encontraban en un escenario de vulnerabilidad social y desprotección, ¿sí? Era una desgracia, caer en orfandad o enviudar. La mujer, a grosso modo, no podía desarrollar muchos trabajos rentables y los que podría realizar eran muy indignos. Por eso vamos a encontrar un llamado de atención constante en la palabra de Dios de atender las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Dios mismo en su palabra se hace llamar Padre de viudas y de huérfanos. Bueno, Dios constantemente está buscando llevar a la misericordia y ahora sí a una sana piedad a, a su pueblo, atender a los más necesitados. Y dentro de los más necesitados estaban las viudas, los huérfanos y también los enfermos.
Vamos a la luz de la Biblia que la familia era necesaria para la subsistencia, le daba un sentido de pertenencia y estabilidad a, bueno, justamente a cada una de las personas que comprenden el texto bíblico, ¿no? Cada individuo encontraba su sentido de pertenencia, estabilidad y subsistencia a través de su familia, ¿no? Ser expulsado de la familia era una de las mayores deshonras y maldiciones, ¿no? Y ahí encontramos el caso de Agar e Ismael, ¿no? La persona que era expulsada de su familia, como el caso de Agar, bueno, quedaba a- a- diríamos, a la suerte de morir, ¿no? Quedaban completamente desprotegidas y muy vulnerables, ¿no? Tener que retirarse o decidir retirarse de la familia era símbolo de rebeldía, traición, pero también de apostasía y, ¿por qué no, también de muerte? Vamos a encontrar el caso de Jacob, ¿no? Que traiciona a su hermano y a su hermano Esaú y tiene que huir, tiene que escaparse por temor a su hermano y queda muy desprotegido, ¿no? Tiene que ir a buscar de alguna manera resguardo a tierras lejanas, a, a la casa de un familiar. Hacer casi tareas que hacían los esclavos. Y encontramos también este contrapunto del hijo pródigo, ¿no? Que cuando él decide irse de la casa de su padre, principalmente el mensaje que está apostatando de la fe, ¿no? Que se va al mundo del derroche, de los placeres, del pecado, y literalmente las palabras que dice el padre cuando este hijo vuelve y está dialogando con el hermano mayor, dice que este hijo o este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora está vivo, dice, ¿no? Porque justamente era como señal de volver a la vida, volver a la casa del padre o de los padres. En este padre que lógicamente simboliza a Dios. Ahora, también me encontramos en cuanto a la familia y los roles, las responsabilidades, que los hijos tenían que cuidar a sus padres, principalmente cuando estos eran ancianos, tenían responsabilidad sobre los padres y los cuidaban hasta el tiempo de su muerte. Vamos a encontrar que el primogénito tenía un lugar de honor, principalmente el hombre, el varón, y que la primogenitura podría ser de alguna manera perdida por rebeldía, por apostasía, por abandonar la fe, o también a causa del pecado, ¿no? De un pecado grave, ¿no? Ahí encontramos el caso de Saúl y Jacob, que Saúl le vende su primogenitura a Jacob sin interesarle mucho, ¿no? Juntamente con la primogenitura no solamente venía un rol como del nuevo jefe de la familia, sino en el momento que fallezca el padre, sino que también estaba la posesión de gran parte de los bienes, pero también contar con la bendición del padre como primogénito, ¿no? Los matrimonios eran habitualmente acordados entre los padres, ¿sí? Esto era lo que habitualmente sucedía, no es en todos los casos, pero que habitualmente sucedía. Y nos vamos a dar cuenta que, como decíamos recién, o al principio, que la unidad de la familia, o la familia es una unidad divinamente diseñada, ¿no? Reiteramos, ¿no? La Biblia establece que la familia es una institución sagrada, creada por Dios desde el principio. Se presenta a la familia como una unidad básica de la sociedad y como el medio para llevar a cabo el plan divino en la tierra. Yo quisiera terminar esta clase eh, meditando no solamente en la familia que encontramos a la luz de la Biblia, los distintos modelos familiares. Es muy interesante que la Biblia no pretende transmitirnos familias perfectas. Encontramos a la luz de la Biblia familias en donde hay traición, hay pecado, hay dolor, hay muerte, hay desobediencia, hay deshonra, hay crisis, hay tristeza, hay enfermedad. Y encontramos distintos tipos de familia a la luz de la Biblia. Ahora es muy interesante ver cómo la presencia de Dios manifiesta ciertas cualidades en el ámbito de la familia. Y podemos ver cómo una familia puede ser redimida,
puede ser restaurada por el obrar de Dios, y cómo es dentro del ámbito de la familia, en donde Dios nos invita a desarrollar, por ejemplo, el amor y el respeto. La Biblia nos exhorta, ¿no? Nos anima, nos advierte, nos estimula a amar y respetar a nuestros padres, a formar matrimonios sólidos basados en el amor, tomando a Dios como fuente de amor, formar matrimonios comprometidos entre las partes, fieles entre las partes, y a cuidar a todos los familiares en momentos de necesidad. En la familia evidenciamos el amor y el respeto. Es un escenario propicio para poder practicar esto. En la familia también evidenciamos, o debería evidenciarse, el perdón y la reconciliación, ¿no? Se enfatiza a lo largo de las escrituras la importancia del perdón entre los distintos integrantes de la familia y la reconciliación dentro del núcleo familiar. Bueno, promoviendo la paz y la armonía dentro del hogar. Dentro de la familia, me falta una diapositiva. Esta, creo que es la última. Dentro de la familia, como Dios nos ha estado hablando en este último tiempo, principalmente el año pasado, encontramos que es un escenario ideal para que el Espíritu Santo tome relevancia en nuestras vidas, ¿no? Y notábamos con Mariana justamente cómo el hogar es un ámbito propicio, ideal y especialmente diseñado por Dios para que sea manifiesto de manera constante, como en el resto de nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esas cualidades que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Por eso nos animamos a soñar y a pensar, a imaginar cómo cambiarían nuestros hogares si en nuestros hogares reinara eh, el amor, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre y el dominio propio, ¿no? Es nuestro anhelo, ¿no? Que Dios nos permita, en su gracia, poder formar esta clase de hogar. Hogares donde se transmite la fe, hogares donde se pastorea el corazón de cada uno de los miembros del hogar, hogares donde reina el amor, reina el respeto, hogares donde reina la honra mutua, hogares donde reina el perdón y también la reconciliación. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por haber podido compartir con ustedes esta clase. Espero que les haya sido de bendición. Si el Señor lo permite, eh, la próxima semana vamos a comenzar con el texto de la creación y un poco la historia del Antiguo Testamento para poder seguir avanzando en este panorama, en esta introducción de la Biblia. Y les dejo quizás una tarea para el hogar, es quizás intentar encontrar distintos eh, modelos familiares dentro de- del hogar, dentro de la Biblia, y, y de alguna forma como estos modelos de alguna manera hacen contraste con el modelo y el diseño de Dios, ¿sí? Un lindo ejercicio, ver, bueno, cómo fue ese diseño de Dios y cómo fue alterado ese diseño eh, a causa del pecado, ¿sí? Es interesante ver cómo mutó la familia, cómo se transformó la familia, cómo fue sacudido y lesionado el modelo familiar a causa del pecado y cómo Dios manifiesta también su gracia y su misericordia en distintos modelos familiares. Bueno, Dios les bendiga y si así lo permite, nos vemos el martes que viene. Abrazo grande y bendiciones del Señor.